se han hecho investigaciones científicas en la imagen de la Virgen de Guadalupe. En 1929, el fotógrafo Alfonso Marcué González descubre una figura humana microscópica en el ojo derecho de la Virgen. Desde entonces, el misterio de esas pupilas interroga a la ciencia. En el año 1936, el obispo de México hace analizar 3 fibras del manto por el que posteriormente sería Premio Nobel de Química del año 1938 y 1949, el doctor Richard Kuhn, de origen judío. Este descubrió que la pintura no tenía ningún origen vegetal, ni mineral, ni animal, ni ningún otro elemento de los 111 conocidos, por lo que dedujo que la pintura no es de origen conocido. Muchos oftalmólogos han analizado los ojos de María desde entonces, y también fotógrafos y científicos. Uno de los hombres que más energías ha dedicado a tratar de dilucidar el misterio que encierran esas imágenes es el científico peruano José Aste Tonsman, experto de IBM en procesamiento digital de imágenes. Hace 22 años decidió investigar la posible existencia de más figuras y halló otras 12 en adición a la figura que se había descubierto originalmente. Los ojos de Guadalupe los ojos de la Virgencita de Guadalupe constituyen uno de los grandes enigmas para la ciencia en estos momentos, como han constatado los estudios que el ingeniero José Aste Tonsman realizó para el Centro de Estudios Guadalupanos de México. Este, graduado en Ingeniería en Sistemas Ambientales por la Universidad de Cornell, ha estudiado durante más de 20 años la imagen impresa de la Virgen en ese tosco tejido hecho con fibras de maguey de Juan Diego, el indígena que recibió las apariciones que cambiarían decisivamente la historia de México. En febrero de 1979, el doctor José Aste culminó con 2 años de trabajo intensivo y descubrió lo que hasta ahora ha sido uno de los fenómenos inexplicables más grandes de todos los tiempos. Los que por computadora el doctor Aste agranda la imagen de la pupila del ojo derecho e izquierdo en forma digitalizada y descubre 12 personas que están siendo observadas por los ojos de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Pero allí no termina la sorpresa, ya que al agrandar la pupila del obispo Juan de Zumárraga otras 1000 veces más, o sea, 1 milímetro de la imagen, se agranda primero 2500 veces y luego la pupila del obispo 1000 veces más. Y allí aparece nuevamente la imagen del indio Juan Diego, la imagen de Juan Diego mostrando la tilma con la imagen de la Virgen de Guadalupe, retratada en los ojos del obispo. 2 veces se retrata la imagen, una vez en los ojos de María y luego en los ojos del obispo, retratados en los ojos de María. O sea que esta imagen se observa en el tamaño de 1/4 de micrón, que es la 4ª parte de 1 millonésimo de milímetro.
Si bien sus dimensiones son microscópicas, el iris y la pupila de los ojos de la Virgen, de la imagen de la Virgen María, tienen impresa al menos la imagen sumamente detallada de 13 personajes. Las mismas personas están presentes tanto en el ojo izquierdo como en el derecho, con diferentes proporciones. Al igual que sucede en los ojos de un ser humano que refleja los objetos que tiene enfrente, el reflejo transmitido por los ojos de la Virgen de Guadalupe es la escena en la que Juan Diego mostraba al obispo Fray Juan de Zumárraga y a los presentes en la estancia el manto con la misteriosa imagen. Era el 9 de diciembre de Era el 9 de diciembre. La técnica que ha utilizado para su estudio el ingeniero Aste Tonsman es la del proceso digital de imágenes usado por satélites y por las ondas espaciales para transmitir informaciones. El científico, de hecho, ha trabajado durante años en procesamiento digital de imágenes. Según las conclusiones del estudio, nos encontramos ante una imagen que no ha sido pintada con mano de hombre. Ya en el siglo XVIII, varios científicos realizaron pruebas científicas que mostraban cómo era imposible pintar una imagen así en un tejido de esta textura. De hecho, con el pasar del tiempo, las fibras del ayate, o sea, la tilma de Juan Diego, que utilizaban, se degradan. Normalmente no deberían durar más de 20 años. Sin embargo, la imagen está impresa desde hace 470 años. Richard Kuhn, Premio Nobel de Química, recordó a Stetmann hizo análisis químicos en los que se pudo constatar que la imagen no tiene colorantes naturales, ni animales, ni mucho menos minerales, dado que en aquella época no existían los colorantes sintéticos. La imagen desde este punto de vista es inexplicable. En 1979, los estadounidenses Philip Callahan y Jody Smith estudiaron la imagen con rayos infrarrojos y descubrieron con sorpresa que no había huella de pintura y que el tejido no había sido tratado con ningún tipo de técnica. Claro, eso porque los científicos desean saber cómo es esa pintura, quién la ha pintado. Pero todos sabemos que esa pintura es del cielo, que esa pintura es un milagro de Dios. Por eso no encuentran explicación, porque simplemente es el poder de Dios. Aste Tonsman se pregunta, ¿cómo es posible explicar esta imagen y su consistencia en el tiempo sin colores y con un tejido que no ha sido tratado? Es más, ¿cómo es posible que a pesar de que no haya pintura, los colores mantengan su luminosidad y brillantez? El ingeniero peruano explica que Callahan y Smith han mostrado cómo la imagen cambia ligeramente de color según el ángulo de visión, que se conoce con el término de iridiscencia, una técnica que no se puede reproducir con manos humanas.
El investigador comenzó a desarrollar su estudio en 1979. Agrandó los iris de los ojos de la Virgen hasta alcanzar una escala 2500 veces superior al tamaño real. Y a través de procedimientos matemáticos y ópticos, logró identificar todos los personajes impresos en los ojos de María, en la Virgencita de Guadalupe, en el cuadro que estamos viendo aquí. En los ojos de la Reina del Cielo se encuentran reflejados los testigos del milagro guadalupano al momento en que Juan Diego mostraba la tilma al obispo. Los ojos de la Virgen tienen así el reflejo que hubiera quedado impreso en los ojos de cualquier persona en su posición 500 años atrás. Se puede individualizar a una persona sentada que mira hacia lo alto mientras parece tener entre sus manos un instrumento musical indígena. El perfil de un hombre anciano con la barba blanca y la cabeza con calvicie avanzada, como el retrato del obispo Juan de Zumárraga realizado por Miguel Cabrera para representar el milagro. Un hombre más joven, con toda probabilidad el intérprete Juan González, un nativo de rasgos marcados con barba y bigote y un gorro típicamente indígena, que abre su propio manto ante el obispo. Sin duda se trata de Juan Diego. Una mujer de rostro oscuro también se ve, una sierva negrita que estaba al servicio del obispo. Un hombre de rasgos españoles que mira pensativo acariciándose la barba con la mano. Todas estas personas se las ve en los ojos de la Virgen María de Guadalupe. En el centro de las pupilas, además a escala mucho más reducida, se puede ver otra escena totalmente independiente de la primera. Se trata de una familia indígena compuesta por una mujer, un hombre y algunos niños. En el ojo derecho aparecen personas de pie detrás de la mujer. Hasta aquí llega la ciencia, fue la conclusión de este Tolman. Como se ha realizado algo así, no es posible descifrarlo con métodos científicos. En definitiva, en los ojos de la imagen de la Virgen de Guadalupe está impresa una especie de instantánea de lo que sucedió en el momento que tuvo lugar el milagro. Pero este milagro es del cielo, por eso la ciencia no puede explicar la pintura. El día 26 de diciembre de 1531, pocos días después del milagro, iba un grupo transportando la tilma, o sea, la tilma de Juan Diego, al cerro del Tepeyac. En la misma iban muchos festejando, o sea, nativos de aquel lugar. Como era la costumbre de los chichimecas, jugando con los arcos y las flechas y danzando. A uno de ellos se le disparó accidentalmente una flecha, con tal mala suerte que atravesó la garganta de uno de nativo, que iba acompañado el manto. Él mismo murió en el acto en que la flecha le atravesó la yugular. Luego de haberle extraído la flecha delante del manto, estaban con el manto. El nativo revivió
y solo le quedó la cicatriz hasta el día en que murió. A raíz de este impresionante hecho, 9 millones de nativos se convirtieron al cristianismo, o sea, de nativos de la región de Juan Diego. En el año 1751, el retrato fue analizado por Miguel Cabrera junto con José Ibarra y comprobaron que en la imagen no hay rastros de pintura mirando por detrás y por delante. Era visible la pintura, pero no había rastros de pinceladas de ningún tipo. En el año 1791, en el lado derecho superior, cae ácido muriático haciendo un agujero de cerca de 10 centímetros de diámetro. En 30 días, el sector dañado se reconstituyó solo. O sea, la pintura, sin que nadie hubiera hecho algo para remendarlo, coserlo o entretejerlo. Hoy en día queda la aureola de la mancha y solo con instrumental preciso se puede rastrear aún restos de ácido muriático en la tilma. En el siglo XVIII se hizo una réplica lo más parecida al original y se pudo comprobar que el poncho confeccionado con las mismas fibras de maguey se hizo polvo en solo 15 años. La conservación de casi 500 años de la tilma original es un verdadero milagro. El día 14 de noviembre de 1921, el pedrero Luciano Pérez, un español depositó un arreglo de flores al lado de la tilma de Juan Diego. En ella había colocado una carga de dinamita que destruyó todo alrededor, mas la tilma no sufrió absolutamente ningún daño. En el año 1956, el oftalmólogo Dr. Torruella Bueno descubre que al acercarse al ojo para realizarle un fondo de ojo, la pupila se cierra y al apartar la luz se dilata nuevamente los ojos de la Virgen de Guadalupe, como si fuera el ojo humano de una persona viva. En julio de 1956, el doctor Lavoinet, después de 8 meses de trabajos, descubre el fenómeno óptico de la triple imagen de Purkinje-Sands, que es el fenómeno óptico que hace que en el ojo humano se formen las 3 refracciones del objeto visto. Al acercarse el lente para hacer un fondo de ojo, observaron una vez más que con la luz la pupila se contraía y al retirarla se dilataba nuevamente. El 7 de mayo de 1979, los científicos Jody Brand Smith, profesor de estética y de filosofía en el Pensacola College, y Billy Serna Callahan, biofísico de la Universidad de Florida y especialista en pintura, y miembros de la NASA, analizan la tilma sin encontrar pintura en el original de la imagen. Prueban que no es fotografía, pues no se ha impresionado al tejido. También descubren que la tilma, la de Juan Diego,
conserva sin ninguna explicación la temperatura del cuerpo humano de alrededor de 36.6 a 37 grados. Al acercarse a ver la tela a menos de 10 centímetros, no se ve nada más que las fibras del manto. Los colores ya no son visibles, desaparecen. Es imprescindible alejarse para ver la imagen de María. Los científicos de la NASA descubren también que al pasar un rayo láser por la tela, colocándola de costado, el mismo pasa sin tocar la pintura ni la tela. De este modo comprueban que la pintura está suspendida en el aire por 0,3 de milímetros. O sea que la misma no está pegada en el manto, sino tan solo suspendida en el aire. Es el poder de Dios. El 22 de diciembre de 1981, el padre Mario Rojas descubre en el Observatorio Laplace de la Ciudad de México que las estrellas del manto corresponden al solsticio del invierno del día 12 de diciembre de 1531, que pasó por México a las 10:26 de la mañana. O sea que a esa hora Juan Diego desplegó el poncho y en esa hora de ese día los astrónomos han comprobado tal acontecimiento al analizar la disposición estelar de las estrellas que aparecen en el manto de María. También un ginecólogo, al colocar el estetoscopio debajo de la cinta de armiño, donde se ve que la Virgen se encuentra encinta, se da cuenta que siente ruidos de latidos rítmicos. Los cuenta y se lleva la sorpresa de que son de 115 a 120 pulsos en un minuto, que vienen a ser los latidos del corazón del niño Jesús y corresponden en dicha cantidad a los de un niño real. ¡Qué maravilla! Cuando le entrevistan al doctor José Aste Tonman, cuando el ojo humano observa los objetos que está mirando, se reflejan en su retina. Yo estoy reflejado ahora mismo en su ojo, explica el doctor Aste en esta entrevista, en una entrevista que le hace. Dependiendo de que el objeto esté más cerca o más lejos del ojo, se reflejará mayor o menor tamaño en el globo ocular, explica. Y eso es lo que ocurre con los ojos de la Virgencita de con los ojos de la Guadalupana. La imagen que aparece recogida en sus dos retinas es la del momento en que la Virgen se impresionó en la tilma de Juan Diego. ¿Esas figuras no pueden ser obra humana?, le preguntan. José Aste Tonman dice, no, por 3 motivos. En primer lugar, no son visibles al ojo humano, salvo una, la del español, que es la más grande. Nadie podría haber pintado unas siluetas tan pequeñas. En segundo lugar, los pigmentos de esas figuras no se sabe qué origen tienen. Ocurre lo mismo con la imagen de la Virgen. No está pintada y nadie sabe aún cómo se estampó sobre la tilma de Juan Diego. Y el tercero, José Aste Tonman
las 13 figuras se repiten en los dos ojos. ¿Qué artista haría eso? Además, su tamaño varía de un ojo al otro, dependiendo de la cerca que estuviera el personaje del ojo izquierdo o derecho de la Virgen, dice. Le preguntan, ¿qué proceso siguió en su experimento? José Aste Tonsman dice, primero se toman unas fotografías de los ojos, después se digitalizan, son leídas por el ordenador y se realizan ampliaciones y filtrado de las imágenes. Le preguntan, ¿quiénes aparecen en los ojos? José Aste Tonsman dice, hay un sirviente casi desnudo, un anciano, el obispo Fray Juan de Zumárraga, un joven, el traductor, un indígena con una tilma, Juan Diego, una mujer negra, un español con barba y por último, una familia indígena, padre, madre y 3 hijos, y 2 adultos más que pueden ser abuelos o tíos, dice José Aste Tonsman. ¿Cómo sabe que el resto de figuras corresponde a la esclava, el traductor? Es que él dice arriba, José Aste Tonsman le responde, hay constancia histórica. El anciano que aparece en los ojos de la Virgen guarda gran parecido con los cuadros del obispo Zumárraga que hay de la época. Sobre la mujer negra, Zumárraga dice en su testamento que le da la libertad, o sea, ha sido esclava. E incluso sabemos que se llamaba María. En el archivo de Indias se conserva el acta de embarque del obispo cuando marchó al Nuevo Mundo. Todos estos milagros son venidos de Dios, del cielo, por eso no hay explicación, porque las cosas de Dios simplemente son por el poder de Dios, por la grandeza que le ha dado a María. Simplemente es del cielo.